Es una alegría estar aquí con ustedes, mis hermanos, compartiendo de esta música sabrosa. También en Colombia les gusta mucho el tipo de música bien folclórica aquí del Perú. Y mi nombre es Jairo, como lo nombraron. Jairo es una palabra griega que significa yo me regocijo. Y es eso lo que el Señor me permitió tener aquí con ustedes, ¿no? Regocijarme con ustedes. Yo digo que la sonrisa del cristiano es una sonrisa especial, fresca, ¿no? Es alegre porque de por sí ya tenemos esa alegría dada por el Señor, ¿no? Pero la alegría y la sonrisa del cristiano peruano es mejor todavía. Es realmente fuera de serie su sonrisa, lo especial que son ustedes. Mi esposa también les manda un gran abrazo. Ella es chef de cocina, aparte de ser misionera, ella es chef y ama la comida peruana. Le encanta, ¿no? Ella siempre pide que le saque fotos de aquí, que averigüe cómo es hecho, no sé qué, porque le encanta la comida peruana. Y tenemos amigos allá que son chefs de cocina y son peruanos. Y realmente pues reconozco que ustedes tienen una excelente comida aquí. Yo voy a volver, ya mañana voy para Colombia con unos cuantos kilos más de peso, porque hermanos, eso sí, para comer me han llevado en diferentes lugares y cada comida más deliciosa que la otra, ¿no? Entonces, muchas gracias por su hospitalidad, por lo especiales que ustedes son para con que les está visitando y que me han tenido como si fuera hermano de verdad de ustedes, ¿no? Muchas gracias, mis hermanos, muchas gracias. Bueno, hemos escogido este tema para creer, hay que oír, y el oír es por la palabra de Dios, ¿no? Romanos 10, 16 al 17, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿no? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestro texto demuestra claramente, si usted va ahí a Romanos 10, ojalá lo tenga ahí abierto porque vamos a trabajar en él, demuestra claramente que la predicación del evangelio viene desde el Antiguo Testamento, y desde el Antiguo Testamento ya un profeta como Isaías decía, ¿quién, Señor, ha escuchado tu mensaje? ¿Quién? ¿No? Isaías vivió 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Y desde aquella época, y antes de esos 700 años antes de Cristo, desde entonces el mundo, el pueblo en general y las civilizaciones no han creído. No han creído. Pero el principio sigue siendo el mismo durante siglos siendo el principio es el mismo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así de que, hermano y hermana, si usted ha compartido la palabra y la persona a quien le comparte no quiere nada, pues hace 700 años antes de Cristo, ya el profeta Isaías está diciendo, ¿quién, Señor? ¿Quién escucha tu palabra? Así es de que no te desanimes. Nosotros no nos guiamos por los resultados. Nosotros nos guiamos por la obediencia al Señor. Los resultados los dejamos a un lado, pero predicamos por la obediencia, porque entendemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero un momento, ¿para quién es este mensaje? En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo explica claramente el mensaje de salvación para la humanidad. Y en el capítulo 10, creo yo que está más concentrada la idea de quién tiene que oír este mensaje. ¿Quién tiene que oír este mensaje? Y si vamos ahí a los versículos del 1 al 5, vamos a entender claramente para quién es el mensaje. Para quién Pablo estaba dándole una dirección del mensaje de la palabra para salvación. Y aquí encontramos lo siguiente, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo toma como referencia al pueblo de Israel y exclama que el anhelo de su corazón es que el pueblo de Israel llegue a la salvación. Él era un israelita, descendiente de una de las tribus del pueblo de Israel, y el deseo de su corazón era muy claro, era ese, que el pueblo de Israel llegase a los pies de Cristo. Pero hay el interés del pueblo de Israel y de la humanidad toda de vivir una vida justa conforme a su propia justicia, la autojustificación. Dile tú a un amigo que no conoce de Cristo y confírmale que él es pecador, que la Biblia dice que él es pecador. Romanos 3:23. Y enseguida él acaba de decir: no, yo no soy tan malo, yo no mato, yo no robo, no soy tan malo. La autojustificación. El pueblo de Israel se autojustificaba y el mundo se autojustifica hasta hoy, ¿no? Ignoran la justicia de Dios alcanzada en la cruz, buscan imponer sus conceptos de justicia, religiosamente intentan cumplir la ley de Moisés sin darse cuenta que la propia ley exigía un Salvador. Vamos rapidito allá a Hebreos 9:22. El escritor de Hebreos demuestra claramente que la ley, la propia ley que recibió el pueblo de Israel, exigía un Salvador. Que la ley no fue dada para salvación, la ley fue dada precisamente para apuntar hacia la necesidad de un Salvador. Pero ellos no quisieron entender esto y el mundo no quiere entender esto. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Aquí Hebreos 9:22 está haciendo dos referencias a Levíticos, que es típico descripción de la ley, donde dice en Hechos 15 y 17:11 exactamente lo mismo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero es que el pueblo en general, tanto Israel como el mundo, se olvidó de aquel cordero sustituto que fue dado a Abraham. ¿Recuerdan la historia de Isaac y Abraham? Abraham recibe a su hijo crece y entonces el Señor le pide que lleve a su hijo para sacrificarlo. Y él, se lleva la madera, lleva el fuego y van andando. Y en el camino, ¿qué decía Isaac? ¿Qué le decía al papá? Tenemos la madera, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? ¿Y qué decía Abraham? El Señor se proveerá, el Señor se proveerá. Bueno, llegan allá al lugar donde debería ser el sacrificio, coloca las piedras ahí, coloca la madera, agarra a su hijo, lo amarra, lo coloca ahí para sacrificarlo, levanta el cuchillo y ¿qué dice el Señor? Detente, Abraham, ¿no? Y le muestra entonces atrás un corderito. Ese era el cordero sustituto que moriría en lugar de Isaac. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese corderito tomó el lugar de Isaac y fue sacrificado bajo la ordenanza de la ley. Pero el pueblo también se olvida de lo que pasó en la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua cómo fue? Tomaba cada familia un corderito, derramaba sangre, ¿no? Y la sangre lo colocaba en los dinteles de las puertas. Ahí vino el ángel de la muerte y todo lugar donde estaba el dintel con sangre, manchado de sangre, entonces el ángel seguía derecho, el ángel pasaba, eso significa Pascua, el ángel de la muerte pasaba. Pero los egipcios, los primogénitos de los egipcios, el ángel hizo su objetivo de herirlos, de morir. ¿Por qué? Porque ellos no tenían los dinteles de las puertas pintados.
Esa historia la conoce el pueblo de Israel. Todavía hace fiestas, la fiesta de la Pascua. Pero se olvidan de lo principal, el cordero que derramó su sangre. Y que ese cordero apuntaba ¿a quién? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo? Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta hoy la humanidad y el pueblo de Israel no quiere entender ese mensaje. Y ese es el mensaje. Volviendo allá a Romanos 10, el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es de que la salvación la tenemos entendida, la tenemos muy clara, es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el papel de la ley? Hermanos, a veces algunos cristianos todavía estamos con dificultades de entender esta cuestión de la ley y la gracia, ¿no? Algunos proponen un pie en la ley y otro pie en la gracia, ¿no? Y vamos a aclarar esto. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Ya vimos, el objetivo de la ley es apuntar a la necesidad de un cordero que derrame su sangre para limpieza de pecados. La ley fue dada para que tú te mires a ese espejo llamado ley y te veas cuán pecador tú eres. Y veas que hasta tus pensamientos mínimos son en pecado. Él demuestra que tú eres malo y yo también soy malo. La ley me muestra eso porque soy pecador. Pero espera un momento. Cuando tú te miras al espejo, ¿tú te bañas la cara con el espejo? Imposible. Cuando tú ves el pecado en ese espejo llamado ley, ¿quién lava tus pecados? ¿Quién limpia tus pecados? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano y hermana queridos, el Señor no nos mira a través de la ley. Gloria a Dios por eso. ¿A través de quién nos mira? A través del Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Amén. Esa es nuestra convicción, ese es nuestro mensaje. Nos toca volver a retomar ese principio de ese mensaje. No podemos dejarnos engañar. Debemos entender que somos limpios por la sangre de Cristo y ahora el Señor no me mira a través de la ley, me mira a través de la gracia hecha realidad en Cristo Jesús. Entonces, hermano y hermana, ten convicción de eso. Tú eres salvo y limpio por la gracia del Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. ¿Está el mensaje claro? Debe quedar muy claro para nosotros. Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Romanos 10:6 dice, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Ya nosotros no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que el que vino del cielo es el Señor Jesucristo. Él fue al abismo, Él murió por nosotros y resucitó al tercer día y vive a la diestra de nuestro Señor. Entonces tenemos un mensaje claro, un mensaje que da vida. Ese es el mensaje. No podemos confundirlo. Si vamos a Romanos 10, el 8 y el 9, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, el mensaje es muy claro.
el mensaje de la gracia del Señor Jesucristo, la justificación por la fe y la confesión de Cristo como el Salvador para tener vida eterna. 3 cosas muy simples del mensaje. Hemos complicado el mensaje. Lo que tú puedes hacer con tu compañero de universidad, del colegio, del trabajo, el vecino, es compartirle esto. La gracia de Dios en Cristo Jesús, la justificación por la fe y tercero, la confesión de Cristo Jesús como su Salvador para tener vida eterna. Ese es el mensaje bíblico que nosotros debemos hacer. Entonces, ya teniendo claro el mensaje, queridos, teniendo muy claro el mensaje, voy a compartirles 3 convicciones misioneras que la iglesia debe tener en la proclamación del evangelio al mundo. La primera convicción misionera que la iglesia debe tener es que el mundo se encuentra absolutamente perdido y sin salvación. Es la primera convicción que debemos tener. El mundo está totalmente perdido. No hay plan B. Solo hay un plan, Jesucristo, y no hay otro. El que está en tinieblas vivirá en tinieblas siempre si no conoce al Señor Jesucristo. Esa es una convicción que debemos tener. El mundo está perdido. Hermanos, hace poco tuvimos esta situación. 120 ciudades de Rio Grande do Sul, en Brasil, fueron sepultadas con agua. Llovió durante un mes entero, día y noche llovió y comenzó a subir los niveles de agua. Entonces había un caballito allí. Vamos a ver el caballito, que lo saquemos aquí en pantalla. Y comienza ese caballito a buscar a ver dónde él se subía, y subió una montañita, pero el agua siguió subiendo y llegó hasta él. Entonces él se fue a otro lugar a ver si podía salvarse, y el agua seguía subiendo y fue subiendo. El único lugar que llegó para poder subir fue al techo de una casa. Y ahí se quedó 48 horas este animalito parado. Si se iba para adelante, 8 metros de profundidad de agua. Si se iba para atrás, 8 metros también de agua atrás. Si se movía a un lado o al otro, de repente el techo caía y se hundía. No tenía alternativa. El animalito se quedó ahí quieto, parado. Los helicópteros vienen ayudando a la gente, salvando a los demás. Y cada vez que las imágenes pasaban por televisión de ver ese caballito ahí, la gente llamaba y decía: salven el caballito, hagan algo por el caballito. Pues bien, los bomberos llevaron toda la gente hacia la orilla, libraron mucha gente, llevaron niños, adultos, todos llevándolos en helicóptero, sacándolos de toda aquella agua y llevándolos allá. Después de que los bomberos hicieron ese trabajo y que la población toda estaba diciendo: hagan algo por el caballito, entonces los bomberos tomaron una lancha y se fueron a salvar ese caballito que estaba allá, parado, quieto. Y llegó la lancha hasta cerca de él. ¿Saben qué hizo el caballito? Él entendía que esa lancha era su salvación. Entonces, ¿qué hizo el caballito? Él mismo entró a la lancha y él mismo se recostó dentro de la lancha diciendo: me entrego, ayúdenme. ¿Qué hicieron entonces los bomberos? Lo llevaron hacia la orilla. Allí estaban un grupo de veterinarios. Tenían unas cobijas térmicas porque la temperatura es muy baja, y lo cubrieron, le dieron atendimiento médico, y más tarde, 3 o 4 horas más tarde, ya el caballito estaba saltando ahí en la orilla. Volvió a la vida. Le dieron vida. Pero ¿sabe una cosa? El mundo está en esa situación. El mundo está en tinieblas. No sabe si va hacia adelante se hunde, si va hacia atrás se hunde. Si se mueve el techo se cae. No hay cómo, no hay alternativa de salvación. Ya lo vimos, ya dijimos. El mundo está perdido en esa situación. No tiene cómo salir de él. Pero aquí nosotros tenemos bomberos que pueden ir
con la lancha para darle la salvación de vida a aquel que está perdido, sin el Señor, sin alternativas. La Biblia dice que están ciegos, están muertos en sus delitos y pecados. El ser humano no conocedor del Señor está a tientas andando, porque su mundo es oscuridad, porque la única luz que nosotros conocemos es la luz del Evangelio. Pero ellos no lo conocen y están ahí estáticos, parados. Algunos cuando llega la lancha reaccionan y no quieren, pero otros como este caballito dicen: déjame subir esa lancha, quiero descansar, quiero que mi corazón tenga descanso, llévame hacia la orilla y ayúdame. Allá en la orilla va a encontrar a los veterinarios. ¿Quiénes son? La iglesia, que les va a abrazar, que les va a ayudar, que les va a dar aliento de vida. Y ellos van a saltar junto con nosotros, alabando y glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque esos bomberos hicieron la tarea que deberían hacer: ir y salvar al perdido. Esa es la situación del mundo. Y necesitamos ir y llevar el Evangelio hasta esas personas. Pero hay dos aspectos que quiero tratar aquí. Uno es que nosotros necesitamos amar al perdido para llevar la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso incluye ir y llevarle la palabra al perdido. Pero podemos hacer mucha obra misionera, podemos hacer muchas actividades misioneras bonitas y demás, pero si no tenemos amor por el perdido, de nada vale. Necesitamos amar al perdido para realizar la obra misionera. Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. El mundo merecía el castigo, pero el Señor tuvo amor y envió a su Hijo para salvarnos. ¿Cómo estás haciendo la obra misionera? ¿Cómo estás trabajando dentro de la iglesia para que el programa misionero se desarrolle? ¿Por costumbre, porque es un programa anual de la iglesia y hay que hacerlo? ¿O porque amas al perdido? Cuestiónate. ¿Hasta dónde está el amor por esa persona que está a tu lado? Por ese grupo de amigos que tú tienes y todos están en tinieblas. ¿Los amas? Háblales de Cristo. ¿Amas al perdido que está allá, en Asia, en África, aquí dentro de las tribus que tenemos aquí en América Latina? ¿Los amas? ¿O más o menos? Yo vivo en un conjunto cerrado. Y ustedes saben que en conjuntos cerrados siempre se hacen las asambleas. Y si a veces tenemos problemas en las asambleas de cristianos, imagínense cómo será de no creyentes. Pero tengo un vecinito, ay, Señor. Todas las asambleas pelea y arma aquellas peleas, ¿no? Y claro, los vecinos comienzan a hablar. Pues yo también estaba entrando en ese asunto de hablar: ay, ese viejito con cáncer, no sé qué, tal. Y de pronto el Señor me dijo: ¿ya oraste por él? Señor. Comencé a orar por este individuo. Ya no lo miro con esos ojos de mis vecinos. Ya lo miro con compasión. Él actúa así porque está lejos del Señor. Porque está en crisis, está pidiendo a gritos: alguien hábleme de Cristo. Entonces estoy llorando para que el Señor me dé oportunidad para llevar a esta persona a Cristo. Nosotros debemos amar. Debemos hacer misiones porque amamos al perdido. Que no nos pase como pasó con Mahatma Gandhi. ¿Recuerdan Gandhi? Allá en la India, este líder. Gandhi llegó a una iglesia bautista dirigida por un misionero inglés, y cuando este misionero vio que él venía en la puerta, iba a entrar, se fue allá el misionero inglés. Diríamos, él se fue a abrazar y decir bienvenido. Le dijo: no, tú no entras a mi iglesia, tú no entras aquí. Mahatma le dijo: pero yo quiero oír y conocer.
dijo, no. El misionero le dijo, tú no entras aquí, tú te quedas ahí. ¿Qué dicen los registros escritos que quedaron al respecto? Con el nombre y todo del británico que estaba ahí al frente de esta iglesia. ¿Qué dijo Mahatma? Amo a tu Cristo, pero detesto tu cristianismo. No podemos hacer excepción de personas, no podemos. Un amigo mío que es pastor, se inventó una ilustración y le pidió a un hermano, Bogotá es tremendamente racista, un hermano moreno, bien moreno, que se vistiera de una forma no tan buena y que entrara a la iglesia, que entrara. Y estaban reunidos todos ahí, ya había organizado eso el pastor, y antes de entrar el pastor a predicar, entonces entra este amigo y va entrando, va caminando, y la gente comienza a mirarlo. El hijo de un pastor que estaba ahí, un chico más o menos de 15 años, vino y lo empujó, ¿no? Como el hermano vestido diferente insistió en entrar, lo comenzó a darle patadas. Otro vino y ya le fue golpeando en la cabeza. Y bueno, el pastor dijo, esperen, se me dañó la ilustración. Pero les dio un gran regaño a la iglesia. La ilustración era precisamente para ver qué tan condescendientes somos para una persona nueva, diferente, que entra a la iglesia. Y a veces somos muy selectivos. Y se le dañó la ilustración al pastor. Pero dio la oportunidad de una gran exhortación a la iglesia. Nosotros a veces somos hasta racistas dentro de la iglesia y no nos damos cuenta. Necesitamos que haya amor por el perdido. Si tú no amas por el perdido, vamos a hacer una cantidad de trabajos misioneros, congresos, y simplemente estamos haciendo la cosa automáticamente y no estamos amando al perdido. Si tú no sientes amor por el perdido, ora por él. Es el segundo aspecto que quiero tocar. ¿Cuánto tiempo dedicas para orar por el perdido? ¿Tú tienes un mapa mundi? Ojalá lo tengas para hacer devocional. ¿Qué tal si hacemos un viaje por toda África y vamos orando por toda esa parte de África que fue conquistado por el Islam y que necesita de mucha oración para ser libertada? ¿Qué tal si oramos por Asia, que está en tinieblas? ¿Qué tal si oramos por Japón, donde 55 personas diarias se suicidan sin conocer al Señor? Necesitamos que nuestras oraciones salgan de ese techo que nosotros tenemos. De orar por mí, para mí, lo que sobre para mí. Necesitamos orar por el perdido. ¿Qué dice el Salmo 2, versículo 8? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Tú estás pidiendo por esas naciones? Necesitamos gente intercediendo, pidiendo, clamando por las naciones. Tú y yo necesitamos amar al mundo perdido e interceder por ese mundo perdido. La otra convicción que debemos tener es que tenemos el único mensaje de salvación para el mundo entero. Es el único mensaje y nosotros lo tenemos. Así como el mundo está totalmente en tinieblas, nosotros tenemos el conocimiento del único mensaje de salvación para el mundo. Entonces necesitamos predicar la palabra del Señor. Es solo uno el camino, el Señor Jesucristo. Tú conoces ese mensaje, tú conoces al Señor Jesucristo. Es el único mensaje, es la única alternativa que el mundo tiene. No hay otra alternativa, no hay otro mensaje, no hay plan B. ¿Cuántas veces has predicado la palabra del Señor en lo que llevamos de este año? ¿Le has compartido el mensaje a alguien? ¿Has hecho discípulos este año? 1, 2 discípulos. Muchas veces se pasan los años y no le hablamos de Cristo a nadie, ¿no? Una señora llegó un lunes a su empresa y llegó feliz. Conocí a Cristo, transformó mi vida, entró a mi corazón, qué alegría, y quiso compartirles eso a la empresa. Entonces una hermana que estaba ahí
se quedó callada y bajó la cabeza y dijo, yo también soy creyente. Pero tú, creyente, ¿cuántos años estoy aquí trabajando en esta empresa de tu lado y nunca me hablaste de Cristo? Que eso no te pase a ti. Que tú le hables, que tú compartas, que tú sigas predicando porque tú eres el único, posiblemente dentro de tu clase, dentro de tu trabajo, que tienes la luz del Señor. Tú eres la voz del Señor en esos contextos. No te puedes quedar callado, porque es el único mensaje de salvación. El mundo está perdido, pero tú tienes el único mensaje de salvación para el mundo. La tercera convicción misionera que la iglesia debe tener es que debe enviar misioneros hasta que la tarea se acabe. Necesitamos enviar misioneros. Eso es lo que el mismo Pablo está diciendo. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Qué tenemos que hacer? Mandar, enviar misioneros, enviarlos. Pero ¿sabe una cosa? El mundo está pidiendo que le mandemos misioneros. El mundo está pidiendo. Mira una situación interesante. 2 semanas atrás que estuve en Manaos, se estaba dando información de todo lo que está pasando del río Amazonas. Desde Ecuador, pasa por Perú, pasa por Brasil, Colombia y Venezuela, que compartimos el río Amazonas. Tenemos 600 tribus en ese lugar, de las cuales solo hemos alcanzado el 5%. Tenemos mucho por hacer. Pero uno de los expertos de nuestra misión estaba informando de esa situación. Lo llamamos cowboy porque le gustan mucho los sombreros de cowboy. Y él comentó esta ilustración que me dejó así impactado. Una vez estaba viniendo de barco, son 3-4 días de barco, eso es largo, el río Amazonas es grande. Y una vez se dañó el barco y se fue hacia la orilla del barco, se fue hacia la orilla, y él vio un lugar, una tribu ahí, que no la tenía dentro de la investigación que él había hecho. Bajó y se fue caminando, vio que ellos entendían el idioma de él con algunas variaciones, pero lo entendían. Y él se fue caminando y de pronto encontró una cabaña, una cabañita que espero que la puedan colocar aquí en pantalla. Una cabaña similar a esta aquí. Bueno, él iba andando y él entró a esa cabaña. Había un púlpito, unas bancas colocadas en esa cabaña, gigante, grande. Y de repente vio a una niñita ahí y dijo, ¿qué es esta cabaña aquí? Y la niñita dijo, estamos esperando al señor misionero. ¿A quién? Al señor misionero. Sí, ¿quién es el señor misionero? No sé, mis abuelos construyeron esto, la tribu toda trabajó y tienen esto listo para que venga el señor misionero. Ah, es un señor que se llama así, misionero, sí. Y él le dijo, yo conozco al señor misionero. Él puede venir aquí. ¿Usted lo conoce? Sí, sí, lo conozco. Ya le voy a decir a mis abuelos, a la gente, sí, diles a todos que yo tengo un misionero para ese lugar. Bueno, sí, estaba hablando de un colega nuestro que estaba orando. Él es tucano de nacimiento, pero ya fue criado en otra tribu. Tenía todavía algunas palabritas del tucano, porque esto es una tribu tucana. Y él estaba orando para que el Señor le mostrara dónde poder ir y realizar su ministerio. Pues Cowboy fue, lo buscó y dijo, ya te tengo el lugar. Y la gente te está esperando. Le explicó y él de una vez junto con su esposa se fueron allá. Y llegaron. Cuando llegaron él dijo, aquí les tengo el señor misionero. La tribu toda salió, lo abrazó, lo recibieron. Y ahí estaba en Manaos exactamente este personaje. Pasó adelante y dijo, ya el 60% de la tribu ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Él dijo, la tribu nos ama de una manera especial. Nos quiere. Eso es algo de Dios. Yo no sé quién les dijo a ellos, pero ellos construyeron su cabaña para la iglesia. Se llena todas las veces que enseñamos la palabra y ya tenemos un porcentaje muy alto de gente que conoció al Señor. El mundo está pidiendo, mándeme misioneros. Hazlo rápido. El mundo está pidiendo.
En otra situación también, ¿ustedes recuerdan el teléfono antiguo? Ese que uno le echaba moneditas y que marcaba, y de vez en cuando las moneditas se quedaban por ahí, tocaba darle una ayudita para que la moneda cayera. Entonces, uno de esos teléfonos que estaba perdido por allá en el Amazonas fue un jefe de una tribu que tenía el número del teléfono de Nuevas Tribus. Ustedes saben, la misión Nuevas Tribus, que trabaja con tribus, tal. Entonces, el teléfono fue usado, tac, 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 ahorita sale en pantalla el teléfono, y llamaron a Nuevas Tribus. Ahí la persona al otro lado, ¿sí? Nuevas Tribus, a la orden, tal, y le dice, vea, yo soy jefe de la tribu tal, tengo 200 reales, el dinero de Brasil, para que usted me venda un misionero. Bueno, él dijo, pues podemos negociar, a ver cómo es. Le preguntó cuál es la tribu, a dónde estaba. En ese tiempo no había GPS ni nada de estas cosas, no lo había. Entonces, más o menos lo localizaron y se fue allá a la misión Nuevas Tribus, estudió el lugar, mandó un misionero. Ese misionero, junto con su esposa, están trabajando en ese local y hasta hoy tienen gran fruto de ese local, en esa tribu. Cuando ellos llegaron buscando a este jefe de la tribu, que fueron con el nombre de él, el jefe de la tribu les abrió las puertas. Y ustedes saben, el jefe habló, pues la gente aceptó. El mundo está diciendo, mándame misioneros, los necesitamos. La iglesia necesita enviar misioneros. Pero debemos entender, primero, que el mundo está perdido totalmente en tinieblas sin Cristo. Segundo, que tú y yo tenemos el mensaje de salvación único. Y tercero, como iglesia tenemos que enviar misioneros. Enviar misioneros. La iglesia que envía misioneros es bendecida. La iglesia que envía misioneros se está metiendo y se está conectando directamente con el único proyecto que existe para la iglesia. ¿Cuál es ese proyecto? De toda tribu, lengua y nación, delante del Cordero, adorando al Cordero. Ese es el único. No hay plan B. Es el único. Entonces, conectémonos a ese proyecto como iglesia. Hacemos cosas buenas, bonitas, todo, pero el conectarnos directamente con el proyecto de Dios es enviar misioneros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé cada vez más amor por el perdido. Si tu hermano o hermana sientes que no has sentido ese amor profundo por el perdido, hazlo en este momento. Pídele al Señor, Señor, dame amor por los perdidos. Si tú, querido hermano, querida hermana, estás haciendo automáticamente esta cuestión de misiones dentro de la iglesia sin amor, pídele al Señor que sensibilice tu corazón. Y ven delante de Él, que Él te dé amor por el perdido. Segundo, si tú has dejado de hablar de Cristo, vuelve a reconocer la necesidad que hay en tu vida de compartir de Cristo a las personas. Tal vez ese amigo, ese familiar que no le has compartido, que le hables, que le digas en este momento, Señor, ayúdame, quiero orar por fulano, quiero orar por sutano. Haz una lista de personas, ora por ellas, compárteles, tú eres luz en el lugar donde estás. Y tercero, ora, apoya a los misioneros enviados. Que tu apoyo sea de corazón, que tu compromiso de apoyar sea de corazón, para dar con abundancia y apoyar a aquellos que van, porque el mundo está clamando, está pidiendo que enviemos misioneros. Señor, delante de tu palabra está nuestras vidas. Queremos que tú nos des la orientación necesaria para amar al mundo como tú lo amaste, Señor. Te clamo, Padre Celestial, que nuestras oraciones cambien y sean una oración de clamor por las naciones. Te clamo, Padre Celestial, que podamos estar con una convicción total que nosotros tenemos el único mensaje de salvación para el mundo. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a entender que debemos enviar misioneros, porque ¿cómo irán
si no hay quien les predique. Te lo clamo, Padre Celestial, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.